Amigos, para mí es un gusto estar con ustedes en esta hora de este santo sábado y vamos a estudiar hoy un tema importante, la obra médica misionera y el mensaje de los tres ángeles. Hoy vemos un mundo sumido en la enfermedad, en el dolor, y la palabra de Dios nos dice en por repetidas ocasiones cómo el pueblo de Dios debiera trabajar en este tiempo. El Señor hizo un santuario y nosotros vemos que el fundamento de la fe adventista es el santuario, y el santuario es de donde se derivan todas las doctrinas que nuestra iglesia tiene. Y allá en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 33, el Señor dice: y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. En Éxodo capítulo 16 ya el pueblo de Dios ha salido al desierto y el Señor les cambia drásticamente la alimentación. Entonces el pueblo se esparcía, la recogía, y en las horas de la mañana cada uno tomaba un gomer, la medida que se iban a comer, y eso lo comían durante el día. Y eso todos los días durante 6 días, pero en el sexto día recogían doble porción para el sábado. Entonces en Éxodo 16:33 el Señor a través de Moisés le dice a Aarón que tomara esa vasija de maná y la metiera allá en el arca del pacto. En el versículo 34 dice: y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, recuerden que el santuario se componía del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Durante 359 días el sacerdote oficiaba en el lugar santo, desde el atrio hasta el lugar santo, pero solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo ese era el día de la expiación. Ustedes recuerdan que el sacerdote asperjaba las cortinas con sangre todos los días durante 359 días, pero el último día, que era el día de la expiación, entonces el sacerdote era el único día que podía entrar al lugar santísimo del santuario celestial. Y el apóstol Pablo en Hebreos 9:3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El apóstol Pablo lo vio en visión. Y en Hebreos 9:4 dice: el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces aquí vemos el Antiguo Testamento dice dónde se dejaba ese maná, allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también nos corrobora esa información. Y vamos a ver por qué Dios le da al pueblo de Israel el maná. Ustedes recuerdan que en Génesis 1:29 Dios les dijo que les dio un tipo de alimentación totalmente diferente al que manejamos hoy. Es la alimentación a base de semillas. Yo quisiera leerles la cita en Génesis capítulo 1 versículo 29. El Señor dice en su palabra: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semillas, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Entonces, aquí este es el plan original de nutrición. Y el Señor, después de que el pueblo de Israel está en cautiverio 430 años, lo saca al desierto, la liberación del pecado de Faraón, y lo lleva al desierto, y allí en el desierto les da maná. Y vamos a ver las razones por las cuales Dios le da maná. Y miren esta cita, Manuscritos Selectos, tomo 38, capítulo 38 de 1898. El Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto, porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. Les quitó la carne de animales muertos, les dio alimento de ángeles, maná del cielo. Si desde ese tiempo
hasta nuestros días, el Señor dijo que la enfermedad era causada mayormente por el consumo de carnes, que el consumo de carne producía enfermedad. ¿Qué será de nuestros días hoy con los antibióticos, con las hormonas y con todo el sinnúmero de enfermedades que los animales están teniendo? El Señor dice en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 359, si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo es ahora. Los cánceres y tumores y las enfermedades infecciosas se deben mayormente al consumo de carne. Esta cita nos muestra que la carne nunca ha sido el mejor alimento. Fue más o menos escrita por allá por los años 1800 y hoy en el 2020 el Señor, a través de los estudios que han hecho las universidades y los laboratorios, han sacado a la luz pública también lo mismo. Miren, las carnes rojas y el cáncer de riñón. Los investigadores sugirieron aproximadamente 500,000 de hombres y mujeres, aquellos que más carne comían, unos 125 gramos de carne roja al día, el tamaño medio de una hamburguesa, tenían un mayor riesgo de cáncer de riñón. Y el cáncer el consumo de carne está asociado a cáncer de esófago, cáncer de seno, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de ovario. Está significativamente asociado. Y aquí vemos este estudio. Entonces el Señor en su palabra nos dice en 1 Corintios 6, 19 y 20 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué privilegio que todos nosotros tenemos, que este cuerpo que fue creado por Dios para gloria de su nombre, ahora el Señor quiera convertirlo en el templo del Espíritu Santo. Y dice, porque hemos sido comprados por precio, glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si yo cuido este cuerpo, lo estoy cuidando para gloria de Dios. Y el Señor dice, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hemos de hacerlo para gloria del Señor. Y el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, el Señor dice que el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje que la iglesia debe estar predicando en estos tiempos. El Señor dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje de Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 al 12, aquí leímos el primer mensaje. El Señor nos dice que ha llegado la hora del juicio y que yo debo darle gloria. Y acabamos de leer el versículo, si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, debemos hacerlo para gloria de Dios. Y mi culto racional es presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso dice Romanos 12:2. Entonces aquí está el trabajo que Dios está haciendo. La conversión, cuando la persona cuando conoce del Señor, se convierte, se bautiza y después empieza el proceso de la obediencia. Eso es simultáneo. Esa obra se lleva a cabo en el lugar santo. Es lo que nosotros llamamos santificación. Pero a partir del 22 de octubre de 1844 empezó la hora del juicio y es la hora de glorificación. Ustedes y yo tenemos que sentarnos a estudiar algún día el tema del santuario. De una manera práctica lo podemos hacer. Entonces, mis apreciados hermanos, la purificación del santuario era un día de juicio para el pueblo de Israel, símbolo del día del juicio final. Estamos en el día del juicio final desde 1844 hasta nuestros días. Comenzó el día del juicio, el 22 de octubre, martes 22 de octubre de 1844. El Señor dice en su palabra, Dios le ha dado su lugar en la línea de la profecía, los mensajes de Apocalipsis 14, y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. Los mensajes del primer ángel, del segundo ángel, son la verdad para este tiempo y deben ser presentados en forma simultánea con el siguiente.
el tercer ángel. Entonces, la verdad presente, la verdad que todo adventista debemos estar predicando es el mensaje de los tres ángeles. Y sigue diciendo el Señor: me fue mostrado que la reforma de la salud es una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo. Entonces, imagínense nosotros sin el brazo derecho, estaríamos mutilados, y debemos presentar el mensaje del tercer ángel completo con la mano derecha. La obra médica misionera es el brazo derecho, la mano ayudadora del evangelio para abrir puertas para la proclamación del mensaje. Entonces, recuerden que en el lugar santísimo, el santuario celestial, estaba el maná, que es símbolo de la reforma pro salud, la santa ley de Dios, que es símbolo de la educación, y la vara de Aarón, que significa la justificación por la fe. Recordemos las fechas de esos mensajes. El 6 de junio de 1863 Dios da la visión de la reforma pro salud. En 1872 está la reforma educativa, se empiezan a escribir el libro de la educación cristiana, consejos para maestros, padres y alumnos, mensaje para jóvenes. La vara de Aarón, que reverdeció el mensaje de la justificación por la fe, que fue dado en 1888 por A.T.J. Jones y Waggoner. Recuerden que el día de la expiación era un día de solemnidad, podríamos decir un día de ayuno, y el Señor dice que el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Entonces, ese es el verdadero ayuno en el cual debemos entrar. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La luz que Dios ha dado y continuará dando sobre el asunto de los alimentos ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. ¿Sí ven la luz? El maná no solamente es símbolo de Jesús, del pan vivo que descendió del cielo, sino el Señor dice que el maná es símbolo de la reforma pro salud. Y vamos a ver cómo nosotros estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Ustedes van a encontrar en el espíritu de profecía repetidas veces que nosotros estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel es el tipo y nosotros el antitipo. El tipo se encuentra con el antitipo. Y recordemos que en Éxodo 16 Dios da el mensaje de la reforma pro salud. Sale el pueblo de Israel al desierto y allí les da el maná. El 6 de junio de 1863 Dios da la gran visión de la reforma pro salud. En Éxodo 20 el mensaje de la educación, y en 1872 se da el mensaje de la educación adventista, que la educación adventista debió haber sido diferente de toda la educación que se da en el mundo, el pensum académico totalmente diferente. En Números 13, recuerdan que el Señor a través de Moisés les dice para que vayan a recorrer la tierra, la tierra que iban a poseer, la Canaán. Enviaron 12 espías y recuerdan que habían 2 que trajeron informes verdaderos. ¿Cómo se llamaban? Josué y Caleb. En 1888 se da una reunión en Minneapolis, en los Estados Unidos, y se presenta el mensaje de la justificación por la fe. Allá el mensaje de la justificación por la fe en el tiempo de Moisés, en el Éxodo, se da por Josué y Caleb. Y allí en 1888 2 hombres, A.T.J. Jones y E.J. Waggoner, presentan el mensaje de la justificación por la fe. Dios levantó un profeta en el desierto que se llamaba Moisés, y Dios levantó un profeta que se llamaba Elena de White. ¿Sí ven los paralelos? Los paralelos, y nosotros estamos repitiendo, por eso no podemos perder de vista toda la historia del pueblo de Israel, porque todas esas situaciones por las cuales pasó el pueblo de Israel, nosotros como iglesia estamos pasando hoy en día. Moisés iba a llevar a ese pueblo a la Canaán terrenal, el Señor a través de su profeta a la Canaán celestial. Entonces, mis apreciados hermanos, 1 Corintios dice 10:31, si pues comemos o bebemos o hacemos otra cosa, debemos hacerlo todo para gloria de Dios. Debemos prestar mucha atención a lo que comemos, bebemos y a cómo nos vestimos,
Todos los creyentes necesitan una reforma decidida. Ser salvo significa ser liberado de todo hábito que tiende a la degradación de la humanidad. El comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa al progreso espiritual. Miren esto, en la medida que yo voy entendiendo la verdad, voy haciendo lo que se llama un reavivamiento y una reforma. Y eso se inicia en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Y entonces, a través de sus obras, usted está mostrando que está siendo justificado y a la vez santificado. La transgresión de las leyes de nuestro ser es transgresión de las leyes de Dios. Cuando yo estoy violando cualquier ley de mi ser, mi cuerpo tiene leyes establecidas, horas regulares para comer, para dormir, para trabajar. Si yo violo esas leyes, va a venir el correspondiente castigo. Y el Señor coloca ese paralelismo, que violar las leyes de la salud equivale a violar la ley de Dios, porque yo estoy aminorando el número de los días que tengo que vivir en esta tierra. Muchos que son cautivos de Satanás bajo el poder del apetito esclavizante son profesos seguidores de Cristo. Profesan adorar a Dios, pero su Dios es el apetito. Algunos dicen, no, pero es que yo no puedo abandonar la carne. Pero es que yo no puedo, cuando nosotros hemos repetido constantemente, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Si Él es tu fortaleza, hermanos, vamos a abandonar el consumo de todo alimento dañino. No seremos más esclavos del apetito. Filipenses capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pablo dice que el Dios de algunos era el vientre. Entonces, tremendas citas. El Evangelismo, página 195, dice: la obra de la reforma pro salud es el medio que el Señor usa para minorar el sufrimiento en nuestro mundo y purificar la iglesia. ¿De qué nos va a purificar? De todos esos problemas familiares, de todos esos problemas en las juntas de iglesia, de esas dificultades que se arman, los chismes, las habladurías, las iras, las contiendas, de las cuales el Señor ya nos había advertido. Y mis apreciados hermanos, nosotros a veces hemos pensado que las únicas que deben aprender a cocinar son las mujeres. La ciencia de cocinar no es algo despreciable. Debiera ser considerada como la más valiosa de todas las artes, porque está tan íntimamente relacionada con la vida. Son pocas las buenas cocineras. Es vuestro deber saber cocinar, y lo es también el enseñar a vuestras hijas a cocinar. Entonces es uno de los mejores artes. Y hay otra cita por ahí, dice que el arte de la cocina tiene 10 talentos. Otro día estudiaremos acerca de eso. El Señor ha dicho en su palabra que hemos llegado al tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médica misionera. Y en este tiempo de COVID-19 nosotros debiéramos estar siendo socorro para cada ser humano. Este mundo se parece a un hospital de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Entonces, a través de la obra médica misionera es más fácil llegar. Usted va y da un curso de comida vegetariana y alguna persona con problemas de salud, usted le hace sus tratamientos naturales y el Señor va a obrar de una manera poderosa. Y ya estamos concluyendo y no podemos dejar pasar por alto que todo esto que está sucediendo en el mundo nos está llevando a los gobiernos a un cuello de botella. Y lo primero que está sucediendo es que se están subvirtiendo las libertades individuales. Este COVID-19 nos ha llevado a aislarnos unos de otros, nos ha llevado a apartarnos, a no poder interactuar con los demás. Y el Señor dice que aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tenemos oportunidad, debiéramos por nuestro propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y curación. Y aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá suficientes
sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Entonces, este es el tiempo propicio para que nosotros aprendamos todo lo que se refiere a la nutrición. El Señor nos ha dado bastantes herramientas. Nuestra iglesia ha sacado consejos sobre régimen alimenticio, consejos sobre salud, la temperancia. Todos esos libros nos orientan y hay una cantidad de material que usted puede acceder a todos ellos, de recetas vegetarianas, de comida vegetariana y tratamientos para un sinnúmero de enfermedades que no va a tener efectos secundarios. El Señor dice en Eventos de los Últimos Días, página 81, deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino solamente en las obras médicas misioneras. Muy pronto las leyes van a presionar tanto los gobiernos que como lo que nosotros hemos considerado hoy la línea ministerial, todo eso va a ser tan coercitivo que los pastores, que los obreros bíblicos van a ser obligados a no volver a levantar su voz. Y el Señor dice que los obreros médicos misioneros van a ser los que van a terminar este trabajo. Entonces, si tú eres predicador, si eres pastor, sería bueno que en este tiempo aprovechemos para ser médicos misioneros. El Señor nos dice en Apocalipsis 2:17, recuerdan que comenzamos con el maná escondido, el maná allá que lo guardaron en una vasija. El Señor en Apocalipsis 2:17 dice, al que venza le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo, que ninguno conoce sino el que lo recibe. Aquí el Señor nos dice que vamos a volver a comer la comida que el pueblo de Israel estaba murmurando contra ella. Mis apreciados hermanos, el Señor ha dicho, he aquí yo vengo pronto y mi galardón es conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. El Señor mira a su iglesia con ojos de misericordia, y el Señor ha enviado un mensaje a esta tierra, y es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Quieres participar en esa obra magna? Te invito para que nos sigas acompañando. Suscríbete a nuestro canal y el Señor les bendiga. Una feliz tarde.